Saludos jóvenes de séptimo grado, bienvenidos una vez más. En esta oportunidad te voy a socializar la guía número 26, semana número 26 de Ciencia y Salud y Medio Ambiente, unidad número 10, Comunidades Biológicas, contenido, hábitat y nicho ecológico. A recordar, hay que ir sintetizando la información más importante. Le voy a dar lectura a la información. ¿Qué debes saber? Introducción. ¿Crees que es posible que un organismo pueda vivir en el cráter de un volcán o en las profundidades del océano? ¿Sabes? En una grieta en las profundidades oceánicas de las islas Galápagos habitan ciertos organismos, como las bacterias quimioautótrofas, las cuales son capaces de vivir a temperaturas de más de 300 grados centígrados. Las especies de todo el planeta no se encuentran distribuidas en todas partes, debido a que algunas zonas son tan cálidas, tan frías, tan húmedas o secas que no todas podrían sobrevivir a dichas condiciones. Las condiciones del ambiente influyen en las adaptaciones que cada organismo adquiere para vivir o no vivir en ciertos lugares. Hay que tener claro que existe una diferencia entre donde vive un organismo y lo que hace como parte del ecosistema. 2. Desarrollo. Las especies no se encuentran distribuidas en todas las regiones del mundo, debido a que hay barreras que impiden su dispersión. Esta distribución ha permitido identificar regiones biogeográficas caracterizadas por ciertos grupos de organismos. El establecimiento de un organismo en cierta región del planeta está influenciado por los factores abióticos como la temperatura, la humedad, viento, luz, agua, minerales. Factores bióticos como los demás organismos vivos, los que pueden ser competidores de los recursos como el espacio o alimento, o funcionar como depredadores o parásitos. Fue en el siglo XIX cuando los científicos se dieron cuenta que cada especie necesita ciertos requerimientos para crecer y reproducirse. En 1840, el químico agrícola Justin Liebig, a través del estudio de los factores que influyen en el crecimiento de las plantas, descubrió que el rendimiento de los cultivos no es limitado por el nutriente que se necesita en mayores cantidades, agua, dióxido de carbono, sino por algo que se requiere en pequeñísimas cantidades, boro o manganeso. A este hallazgo se le conoce como la ley eh, y esta pues sostiene que el crecimiento de cada organismo está limitado por el nutriente esencial que está presente en cantidades mínimas. Entonces, esa cantidad mínima es que hace la diferencia para que esa planta pueda producir. Posteriormente, pues en 1913, el biólogo Victor Ernest Shelford señaló que el exceso de cierto factor puede ser tan limitante como su escasez, de tal manera que la distribución de cada especie está determinada por esos elementos, a las variaciones de cada factor ambiental. En algunos casos, los factores limitantes tienen efecto solamente durante una parte del ciclo de vida de los organismos. Por ejemplo, las plántulas y larvas son más susceptibles que las plantas y animales adultos. En otros casos, los factores limitantes influyen durante todo el ciclo de vida de los organismos. Algunos organismos tienen limitantes de tolerancia muy estrechos a ciertos factores ambientales y otros sobreviven dentro de límites más amplios. En ecología se utilizan los prefijos steno, euri para determinar a los organismos que tienen límites estrechos y amplios respectivamente para ciertos factores. Los organismos EURI tienen amplias posibilidades de distribución o comparación a comparación de especies steno que se encuentran más localizadas. Por ejemplo, la mosca doméstica es un organismo eutérmico porque tolera el rango de temperatura amplio, desde los 5 grados centígrados hasta los 45 grados centígrados. Entonces tiene un buen rango de poder, digamos, sobrevivir, de sobrevivencia.
desde los 5 grados hasta los 45 grados, o sea, de una temperatura bastante helada a una temperatura bastante caliente. Y ahí tenemos en la figura número uno una pequeña muestra. En esta ocasión, pues es la mosca doméstica, musca doméstica, que es un organismo eutérmico. ¿Por qué? Porque soporta una bastante diversidad, digamos, de la temperatura. Es probable que un factor limitante por un organismo puede no afectar a otro. Por esta razón, cada organismo tiene diferentes requerimientos y adaptaciones para establecerse en ciertas regiones. El hábitat de un organismo es el lugar donde vive, es decir, la parte específica de la superficie de la Tierra, el aire, el suelo o el agua en el que se encuentra. El hábitat es una región tangible y físicamente delimitable. Por ejemplo, puede ser tan grande como un océano o tan pequeño como un tronco podrido en el intestino de un insecto. De tal manera que en algunos o en cualquier hábitat puede vivir diferentes organismos. Y esos diferentes organismos pues deben de coexistir y en muchas ocasiones o en la mayor parte de las ocasiones pues deben de compartir los recursos. El nicho ecológico es la función o papel que cumple el organismo dentro de una comunidad o ecosistema al que pertenece. El nicho ecológico no es un espacio físico delimitado, pero es una respuesta a los factores fisioquímicos del ambiente donde vive el organismo. Dichas respuestas dependen de las adaptaciones morfológicas, estructuras del cuerpo, fisiológicas, funciones del cuerpo y el comportamiento de cada organismo en su ecosistema. Imagina que el hábitat de un organismo es la dirección de su casa y el nicho ecológico su profesión. Para definir el nicho de un organismo es importante conocer qué come, dónde se mueve y cuál es su efecto sobre otros organismos y sobre su medio abiótico. El medio abiótico, pues lo que no tiene vida. Entonces tiene que interrelacionar también con esos factores abióticos. Por lo tanto, el nicho ecológico de un organismo incluye el papel funcional que cumple con la comunidad o en la comunidad cuando su posición trófica, productores o consumidores, lugar que ocupa sobre o en algunas condiciones de temperatura, humedad, pH y otras condiciones ambientales. El nicho del organismo también depende de lo que hace, cómo transforma la energía, cómo responde a su ambiente y cómo lo modifica y cómo influye en otras especies sobre él. Y tenemos ahí en la figura número 2 una muestra también, en este caso, pues, cómo las abejas habitan en una colmena y algunas de sus funciones son polinizar las flores de las plantas, producir miel para su colmena y servir de alimento a otras especies. Entonces, la coexistencia de las abejas, una especie, digamos, específica, en un ecosistema. Tiene funciones diferentes, entre ellas, pues, producir miel, polinizar las flores de las plantas y pues estas ayudan a la reproducción también de las plantas. Y además, pues, sirven de alimento para otras especies. La mayoría de los consumidores o de las comunidades tienen una variedad de microhábitats. Estos microhábitats presentan un grupo particular de organismos. Por ejemplo, las hojas acumuladas abajo de un árbol forman un microhábitat que posee condiciones de temperatura y humedad que permiten que ciertas especies de rana lo habiten. Las comunidades bióticas también presentan una notable estratificación vertical, condiciona por factores físicos como temperatura, luz y oxígeno. Por ejemplo, en un bosque hay una estratificación vegetal donde los musgos y hierbas, hasta los árboles más adultos, figura número 3. Algunos animales también se restringen a ciertos estratos. Por ejemplo, algunas aves solo viven en los arbustos y otras viven en las copas de los árboles. Esta estratificación vertical puede aumentar el número de nichos ecológicos disponibles en un área superficial, reducir la competencia entre especies y permitir la coexistencia de un mayor número de ellas en un mismo o en una misma área.
Y ahí pues podemos observar en los árboles, por ejemplo, en la figura número 3 podemos visualizar la estratificación vertical de la vegetación de un bosque. Ahí tenemos arbustos de hasta 5 metros de altura o de longitud. Tenemos hierbas de hasta 1,5 metros de longitud. Tenemos las hierbas. Pero hay diferentes especies que pueden coexistir, cohabitar y también compartir esos recursos en esa determinada área. En general, no puede haber dos especies que ocupan el mismo nicho ecológico en la misma región geográfica. Este principio de exclusión competencia o ley de Gauss. Según este principio, pues una de las especies acabaría por extinguir a la otra, debido a que necesitaría adaptaciones superiores para satisfacer sus necesidades. Y ese es el detalle. Ahí deben de compartir esos recursos. En comparación, una sola especie puede ocupar nichos ecológicos un poco diferentes en distintas regiones, dependiendo de la comunidad de recursos disponibles o la cantidad, mejor dicho. Algunos organismos, como los animales que poseen etapas distintas en sus ciclos de vida, ocupan diferentes nichos. Por ejemplo, el renacuajo es un consumidor primario que se alimenta de plantas, y ahí lo vamos a visualizar en la figura número 4, pero la rana adulta es un consumidor secundario que se alimenta de insectos y otros animales. Entonces ahí tenemos esa diferencia. El renacuajo eh, se puede alimentar, digamos, de plantas ahí. Ese sería primario. Y secundario sería ahí el adulto, porque este también se puede alimentar de insectos y de otros animales. En contraste, ciertas especies de tortugas juveniles son consumidores secundarios que se alimentan de gusanos e insectos, pero en su etapa adulta son consumidores primarios que se nutren de plantas y pastos acuáticos. Y ahí podemos visualizar o tener de forma gráfica en la figura número 4 una especie de renacuajo, y estos pues son consumidores primarios. ¿Por qué? Porque generalmente en esa etapa de vida, de ese proceso de crecimiento, estos solamente se alimentan de algunas partes, digamos, de las plantas. Una vez que se ha resumido, se ha sintetizado y se han dibujado, digamos, algunas, dos que tres por ahí figuras en su libreta de apuntes, pues se va a pasar al ponte a prueba. Ya tenemos aquí las respuestas marcadas. Sin embargo, no me voy a entretener tanto en esta parte porque sé que ya tienen la clave de respuesta. Pero sí, en el resuelve, que son las tareas de la semana, eh, el análisis. Lee y analiza la siguiente información. El tacuacín, Didelphis marsupialis, ese es el nombre científico que tiene el tacuacín, y que el nombre común pues el tacuacín. Es un mamífero marsupial que se distribuye desde el sureste de México hasta Bolivia. O sea, básicamente eh, abarca parte de Norteamérica, todo Centroamérica y parte también de Sudamérica. Se encuentra en zonas boscosas, aprovecha huecos de árboles, cavidades rocosas y excava madrigueras en el suelo. Son animales omnívoros, y omnívoro significa que se alimentan de todo y participan en la dispersión de semillas y elimina plagas de roedores e insectos. Las personas que los confunden con ratas y usualmente les causan daño. Los depredadores del tacuacín pueden ser los zorros, coyotes y pumas. Estos últimos recorren grandes distancias desde las altas montañas con laderas rocosas hasta los sitios de alimentación donde cazan animales herbívoros como conejos, cotuzas y venados. Y luego pues tenemos por ahí la primera pregunta dice, ¿cuál es el hábitat y nicho ecológico del tacuacín? Ahí pues habla de dos elementos que se van a considerar en la respuesta. El hábitat, pues el hábitat común en las zonas tropicales, México hasta Bolivia. Habita en zonas con vegetación abundante. Debe de haber bosques, selvas, montes, pantanales, por ejemplo, ya que los árboles le sirven de alimentación y resguardando pues, de sus depredadores. Hace sus madrigueras en grietas, huecos de árboles o bajo tierra. Y el nicho ecológico, pues estos marsupiales son omnívoros,
Básicamente es la descripción de cuáles son sus características, a qué se dedican, cómo lo hacen. Son omnívoros, lo que les permite alimentarse de todo lo que el ambiente les proporciona y se extienden por el territorio fácilmente. Controlan la población de animales pequeños como ratas, culebras, lagartijas, etcétera. Ayuda con la limpieza del ecosistema. Básicamente, pues son controladores de algunas especies. Entonces, para dejarlo claro, pues básicamente el hábitat es las características de los lugares geográficos y el nicho ecológico, básicamente las características de a qué se dedica. Y en la siguiente pregunta dice, ¿cuál es el hábitat y nicho ecológico del puma? Entonces, el hábitat básicamente es la zona geográfica, el nicho ecológico, básicamente, cómo lo hace o a qué se dedica, esas características. Y ahí lo tenemos. Luego tenemos en numeral 2, análisis. Analiza los datos de la tabla 1 y contesta las siguientes interrogantes. Ahí tenemos especies. Tenemos la especie de chupapiedra, sambo, plateada y tilapia. Tenemos, digamos, una diversidad. Y tenemos el rango de temperatura en la que pueden existir, vivir, cohabitar, digamos, determinada área. Por ejemplo, el chupapiedra tiene un rango bastante limitado entre 27 grados centígrados a 32 grados centígrados. Si la temperatura baja, pues pueden morir. Y si sube y pasa de los 32 grados centígrados, pues puede morir. El sambo de los 26 a los 30 grados centígrados tiene un rango bastante corto también, limitado. La plateada del 25 al 27 grados centígrados y lo tiene más limitado aún. Pero la tilapia, si usted lo observa, tenemos del 18 grados al 42 grados centígrados, tiene un rango bastante amplio de sobrevivencia en esa temperatura. Y ahí pues ordena, dice, las especies de peces de menor a mayor amplitud o tolerancia a la temperatura. Pues la que tiene mayor rango de tolerancia será la tilapia, luego la plateada, luego el sambo y el que tiene menos rango de tolerancia sería en esta oportunidad pues el chupapiedras. Tomando en cuenta pues esos ejemplos, ¿cuál de estas especies de peces es eutiterno? Pues sería la tilapia. ¿Por qué? Porque tiene el mayor rango de tolerancia. ¿Cuál de estas especies de peces es noterno? Pues en este caso sería la plateada, porque tiene menos rango de tolerancia en temperatura. Y la siguiente pregunta dice, ¿cuál tendrá una mayor área de distribución? Pues la tilapia. La tilapia es en todo caso. Y ahí tenemos la número 3. Lee y analiza la siguiente situación. Y tenemos la situación. En una laguna se pueden encontrar diferentes especies de garzas. La garceta se alimenta exclusivamente de peces de aguas abiertas. La garza cangrejera vive en las zonas pantanosas donde captura cangrejos, conchas, insectos y algunos peces. La garza real se desplaza por las riberas capturando peces de la superficie de la laguna. La garza imperial casi nunca abandona la laguna y come insectos, ranas, peces y muy rara vez roedores. Tenemos entonces esa diversidad en ese caso. Entonces aparecen alguna serie de preguntas. Dice la primera, ¿cuál es el hábitat de las garzas? Pues el hábitat es el lugar en sí donde pueden habitar. El hábitat de la garza son los ríos, lagunas y diferentes tipos de humedales de agua dulce. ¿Cuál es el nicho ecológico? Básicamente es cuál es la base de alimentación, a qué se dedican. Pues las garzas son animales carnívoros, viven en humedales, lagunas y ríos, donde extraen distintos alimentos como peces, sapos, ranas, cangrejos y otros. Ahí está el nicho. ¿Por qué estas cuatro especies pueden vivir en este mismo lugar? Explica, pues las cuatro especies o se alimentan de distintos animales y por lo tanto se pueden ubicar en el mismo ecosistema, pero en distintas zonas. Significa que pueden compartir los recursos, pero específicamente no se alimentan exactamente de lo mismo. Por eso pueden coexistir en la misma área, en la misma región.
¿Qué pasaría si dos especies de garzas tuvieran el mismo nicho ecológico? Pues se generaría una especie de competitividad por los recursos. Sin embargo, veamos que los nichos ecológicos de estas especies no son idénticos. Entonces, no es el mismo nicho, pero si fuera el mismo, pues habría competencia y los recursos tendrían que compartírselos y por ende, pues a mayor cantidad de competencia, pues los recursos se acabarían o se terminarían un poco más rápido. Y si quieres aprender más aquí, te invito a que ingreses a esos enlaces donde vas a profundizar también un poco más y que está muy interesante la información. Esta es básicamente la socialización jóvenes de séptimo grado de la semana número 26. Espero que esta información te sea de mucha utilidad y nos encontramos en la próxima.